nadie ha podido cuestionar. Pero dice que la cultura peruana nació en la Amazonía y dice que Pajatén y Cotros son escalones y procesos que finalmente olvidaron en Chalín. Eso es el Tello, ¿no? Y por otro lado, cuando uno estudia, por ejemplo, William Roth y estudiosos de los últimos 40 años, señala que ha habido una interrelación permanente entre los pueblos andinos y los pueblos amazónicos. Por ejemplo, eso está estudiado por Oscar Paredes Pando y otros estudiosos más historiadores que señalan que el imperio incaico se abastecían de plumas, oro y otros productos más, maderas finas, en Madre de Dios. Incluso hay una hipótesis que señala que Machu Picchu fue fue construida para repeler la posible invasión de los chunchos. Chuncho quiere decir bravo, no como ahora se utiliza chunchos para hablar, insultar a alguien de chuncho es un término que viene de la época, que quiere decir bravo, peleador, guerrero. Cuando los incas, en la época de Tupac Yupanqui, tuvo un ingreso hacia Madre de Dios, 1450 más o menos, y en ese momento un ejército de más o menos 15.000 soldados entraron a la Amarumayo, que era el nombre indígena de Madre de Dios, y ya no pudieron regresar. Murieron ahogados casi todos en el Amarumayo, en la Madre de Dios, y murieron también con calores, pestes, etc. Es decir, había un pavor, un temor muy profundo de los incas hacia ese mundo misterioso, mágico, caluroso, etc. Y esa es la razón de esa resistencia. Ahora bien, ha habido pues una interrelación. Cuando uno estudia William Roth, por ejemplo, uno puede ver la interrelación en Puno, ¿no? Cultivos andinos en las partes altas, cultivos tropicales en las partes más bajas. Pero finalmente quiero terminar esta reflexión señalando lo siguiente. Ha habido una relación muy hostil entre andinos y amazónicos a lo largo de los siglos, por esta razón que estoy señalando. Incluso las puntas de colonización andina desde el siglo pasado es una relación hostil, porque los andinos de alguna manera representaban el poder occidental frente a los indígenas amazónicos, ¿no? Y esta hostilidad, esta contradicción se debe a lo siguiente, son razones culturales. Para los andinos, el mundo amazónico, el mundo del desarrollo, el mundo de la realidad social, es un mundo sin bosque. Por eso cuando llega a la Amazonía, talan los bosques, no hay bosques que se resisten. Para el pueblo indígena básicamente, el bosque es la arquitectura de su vida, ahí están sus dioses, está su economía, etc. Entonces hay una terrible contradicción de cultura, ¿no? Bien, eso está terminando. Las nuevas generaciones, por ejemplo, de andinos que llegan básicamente a la selva alta, no solamente ya tienen una idea diferente, sino incluso hay un biotipo ya ahora andino amazónico. En Rioja, por ejemplo, hace 20 o 30 años o más, los mestizos de San Martín eran mestizos blancos, porque el mestizo de indio a español, el mestizo de indio a español es blanco, como Garcilaso, mientras el mestizo en la Baja Amazonía es de mestizo a indio, así cobrizo como yo, ¿no? Bien, entonces uno iba a San Martín, y yo he sido maestro de historiador, por ejemplo, y uno veía en los colegios de primaria y secundaria un 80% de niños de aspecto blanco, ¿no? Pero cuando empieza el proceso de migración en los años 70 y se construye la carretera marginal y empieza un flujo, un crecimiento demográfico muy profundo, el biotipo cambia. Hoy en día uno va a Rioja, por ejemplo, y se siente la plaza
Ya no aparecen esas muchachas blancas que había hace 30 o 40 años de tipo hispano, no. Ahora son todas morenas. ¿Cuál es el biotipo? Son de color cobrizo, ¿no? Quechua, de pómulos salientes. ¿Pero qué tienen de amazónico? Son esbeltas, así, sensuales. Es una herencia, un nuevo biotipo amazónico. Bien, termino señalando que no es posible, hay una hostilidad en San Martín contra los indígenas, algunos intelectuales incluso, contra los colonos. Yo lo que digo es que no es posible un desarrollo, una resistencia solamente los amazónicos y no los andinos. Yo creo que en el futuro tiene que haber una alianza andino-amazónica, es decir, una alianza entre Apus y Chuyachaquis, para decirlo en términos simbólicos, ¿no? Mitológicos. Y esa alianza ya se dio en Bagua. Esa fue la primera alianza andino-amazónica después de 4 siglos, porque la primera alianza fue la alianza, la resistencia panamazónica de Juan Santos Atahualpa. Ahí había quechuas, ¿no? Y la segunda es en Bagua. Toda la logística, el transporte que recibieron los indígenas venía de los colonos. ¿Y por qué? Porque eran buenos, se habían convertido a la óptica de la visión indígena. No, igual que los indígenas, están amenazados por el extractivismo que arrasa la Amazonía. O sea, los colonos andinos también están amenazados por esta esquizofrenia y obscenidad extractivista que ahora avanza sobre la